Hay que tener la cara como el acero, fría y dura, para hablar de que hay que construir la ciudad de las personas, de que el ayuntamiento está para escuchar a los ciudadanos, pero a la hora de la verdad, si te he visto, no me acuerdo. Sino que se lo pregunten a los trabajadores del Ayuntamiento de Almería. Hace unos días leíamos este titular. 9 meses sin cobrar extras disparan el malestar entre trabajadores del Ayuntamiento de Almería. Bueno, en algunos casos, hasta 10 meses sin cobrar. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es lo que es una auténtica tomadura de pelo para aquellos que dan el callo cada día en la administración pública de la capital almeriense. No todos, pero sí una mayoría. Y hablo de la ciudad de Almería por no hablar de otras poblaciones de la región, donde también la tienen muy dura la cara. Estos trabajadores que hacen horas extras, trabajan en horarios festivos, nocturnos y otros, son los que sacan las castañas del fuego a esos políticos que luego van a hacerse la foto postureo en cualquier evento que haya por ahí. Y aunque no les hayan invitado, por la puerta, asoma. Van a donde sea con una sonrisa falsa, hipócrita, que no se enteran de qué va el tema y luego, a los 5 minutos de estar ahí, cogen su camino y se marchan. Al terminar lo que sea, esos que llevan sin cobrar los servicios extras desde hace 9 meses son los que tienen que quedarse a desmontar el chiringuito. Cuanto peor, mejor para todos. Eso, ya el que faltaba. Por si se os había olvidado, esto es lo que cobra cada uno de los que no pagan los extras a los trabajadores del Ayuntamiento de Almería. Tampoco hay que olvidar que los salarios anuales de la corporación suponen a las arcas municipales de Almería un gasto de 1,7 millones de euros. Si esto sirviera para algo, sería una gran inversión por parte de los almerienses que pagan estos salarios con sus impuestos. Pero tal como lo vemos, no es así. Y menos hay que olvidar que el acuerdo convenio de este ayuntamiento establece que el pago de estos servicios se efectuará en el plazo de 3 meses. ¿Habéis visto el titular de antes, verdad? Pues eso, jeta por todas partes. En fin, Pilarín, que este ayuntamiento con los problemas que tiene acumulados en este 2024 monta un circo y le crecen no solo los enanos, sino también pelo a los calvos. El equipo de gobierno del consistorio tiene más asuntos a resolver que un libro de matemáticas. Pero como ellos no tienen problema a la hora de cobrar sus sueldos y sus extras, se miran el ombligo y se rascan el... Tengan un poco de sensatez y empatía, solo un poco, que eso no cuesta dinero. Paguen lo que les corresponde a aquellos que hacen todo lo posible para que ustedes no se queden con el trasero al aire allá donde vayan. Creo que otra vez he sido demasiado blando. Y ahora, noticias. Para quienes a partir de ahora se pasen por las calles y plazas de la capital, se van a encontrar que hay una plaza recién bautizada con el nombre de María Josefa Berenguel, la incansable Pepa. ¿Quién es María Josefa? Para quien no la conozca. Pepa es la actual presidenta honorífica de la Asociación de Vecinos La Torre, que gracias a su esfuerzo e insistencia, y por qué no, también a su cabezonería, ha conseguido, junto a sus otros vecinos, transformar el barrio de Torre Cárdenas. 40 años de lucha infatigable que han convertido esta zona y a esta mujer en un ejemplo a tener en cuenta para las futuras generaciones. La inauguración de la plaza, que se encuentra en una zona ajardinada, delimitada por las calles Sáhara, Bélgica y la Avenida del Mediterráneo, ha tenido lugar este pasado 15 de enero. Pepa estuvo acompañada por familiares, amigos, además de los miembros de la asociación, la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y varios concejales del equipo de gobierno. María Josefa Berenguel, después de que se descubriera la placa con su nombre, muy emocionada, ha declarado que es el orgullo más grande que uno puede tener. Su hija, Isabel López Berenguel, con enorme orgullo, y es para tenerlo, ha destacado que su madre ha trabajado y luchado mucho por este barrio, y que es una alegría que con este espacio se tenga en cuenta todo lo que Pepa ha hecho por Torre Cárdenas. La plaza se convierte así en un símbolo de la gratitud y admiración del ayuntamiento por su dedicación constante a la mejora y transformación de Torre Cárdenas, uno de los barrios más dinámicos de Almería, según palabras de la propia alcaldesa de Almería. A Almería le faltarían calles para homenajear a tantas y tantos almerienses que han trabajado y trabajan incansables y con orgullo por el beneficio de la ciudad. Algunos de esos nombres llevan demasiado tiempo en una lista de espera. Aligeremos esos homenajes.
Seguimos paseando por la ciudad de Almería, más en concreto por la Almería medieval, porque nos encontraremos que se han instalado nuevas señales que nos indican que vamos o estamos en la Judería, lugar donde se asentaron y vivieron los judíos hasta su expulsión de Almería y de España en junio del año 1492. La inauguración de estas nuevas señales ha ido a cargo del concejal de turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, quien personalmente se ha encargado de la supervisión del trabajo. Junto al edil también ha estado presente Carmelo López, presidente de la Red Cultural Judía Tarbut Sefarat, y de Elodia Ortiz, presidenta del Foro Almería Centro, cuya primera visita ha sido a la placa que se ha instalado en la calle Jovellanos. Si paseáis por la capital encontraréis más placas como esta, junto a los refugios de la Guerra Civil Española, que hace referencia a los siglos XIII y XV. También en la plaza de San Roque, junto a la parroquia que lleva el mismo nombre y que recuerdan cómo era la judería de Almería en los siglos X y XII. Haciendo un poco de historia, recordamos que la comunidad judía se encontraba en Bayana, la actual Pechina, y se trasladó a la capital donde nació la primera judería en la zona de San Roque. Con la llegada de los almohades en 1147, los judíos huyeron de la zona, regresando en el siglo XIII en una segunda judería, conocida como Judería Nueva, asentándose en las calles Tienda, calle Pósito, Plaza Marín, Plaza Manuel Pérez García y Plaza Vieja. La ciudad recupera de esta manera parte de su historia, la judía, como también la fue la musulmana o la romana, entre otros poblados que estuvieron presentes en la capital. Así que para todos los amantes de la historia de Almería, ya tenéis otra buena excusa para venir a visitarla. Este jueves los vecinos del barrio de Nueva Andalucía, hartos de que el Ayuntamiento de Almería no les escuche en estos últimos 20 años, han cortado la avenida del Mediterráneo a la altura de la calle Gustavo Villapalos, reivindicando un paso de peatones con semáforo. Esta protesta se produce tras presentar en el registro municipal más de 800 firmas que piden más seguridad en ese tramo de la avenida, que tiene una longitud de 240 metros entre un paso de cebra y otro, además de que cuenta con 6 carriles por donde pasan un buen número de vehículos durante todo el día. Estos almerienses se siguen preguntando por qué el ayuntamiento no ha actuado ya durante las 2 décadas que dura esta exigencia y no ha puesto una solución sobre la mesa. Como bien comentan, es tan sencillo arreglar este problema que hasta nosotros, los vecinos que vivimos aquí, no entendemos por qué no se ha resuelto ya desde hace tiempo. Es un simple paso de peatones con semáforo, algo que no necesita tanta investigación para llegar a una conclusión tan sencilla. Desde el Ayuntamiento de Almería, el concejal de Movilidad, Antonio Casimiro, se ha comprometido a hacer otro estudio técnico y otra simulación de cómo quedaría la avenida con ese nuevo semáforo, y cuya contestación la tendrían en 1 o 2 meses. Mientras, los vecinos, gente de avanzada edad y niños que van al colegio e instituto van a tener que seguir jugándose la vida para poder cruzar al otro lado de la avenida. Esperemos que no pase ningún tipo de altercado en estos 1 o 2 meses, tiempo más que suficiente, que se suman ya a esos 20 años de espera, reivindicando no solo este paso de peatones, sino un beneficio para todos los vecinos de la zona y de la capital. Sacamos el pastel con nada menos que 27 velas a soplar, las mismas que años cumple A Toda Vela, la Asociación Almeriense para el Ocio y el Tiempo Libre de Personas con Discapacidad Intelectual. Todos sus miembros llevan tiempo organizando esta celebración, pero esta semana ha sido la más especial, la que los nervios han estado a flor de piel. El viernes 19 de enero por la tarde tuvo lugar la fiesta joven en la sala Berlín Social Club de la capital. Con la colaboración de Crash Music, los asistentes pudieron disfrutar de música en directo a cargo de la Kurt Rock Band, la actuación de un DJ y una merienda como se merece la celebración. Como bien dicen desde la asociación, una fiesta abierta a todo el mundo para celebrar que un año más seguimos disfrutando del ocio en comunidad. El domingo 21 la asociación celebró su día grande con una comida de aniversario en el Hotel Avenida. Además de saborear buenos platos, también disfrutaron de buena música a cargo del grupo almeriense Brasi, quien no permitió que nadie se aburriera. Desde luego, todo esto no habría sido posible ya no solo con la participación de todos los miembros de A Toda Vela, sino con la colaboración de las empresas citadas anteriormente y también de los diferentes comercios de la ciudad que han puesto su granito de arena para que este 27 aniversario fuera redondo. Muchas felicidades a la Asociación A Toda Vela y por muchos años más luchando para que las personas con discapacidad sean admitidas y respetadas en la sociedad a todos los niveles. Sin salir del tema inclusivo, hay que felicitar a una veintena de usuarios de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, ASALSIDO,
que han conseguido trabajo en este pasado año 2023. Cierto es que no parece una cifra muy alta, pero es un nuevo empujón, y de los fuertes, para que las personas con discapacidad puedan trabajar. Esto ha sido posible gracias al programa Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad Colectivos Vulnerables, financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y por la Unión Europea, Next Generation EU, dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Desde Salsido Down Almería se han llevado a cabo distintas acciones, todas ellas dirigidas a mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual. Para ello, han comenzado elaborando un diagnóstico de empleabilidad de los participantes, para trazar un itinerario laboral de manera individual. En este se han incluido acciones formativas, cada una de ellas según sus necesidades, donde se ha trabajado tanto aspectos personales como sociales y laborales. De las 20 personas que han tenido la suerte de conseguir un empleo, 12 de ellas tienen síndrome de Down y 8 discapacidad intelectual. Lola Rodríguez, directora de Salsido, ha destacado que se trata de un colectivo altamente vulnerable, con más de un 65% de minusvalía. Para Salsido Down Almería es muy importante no solo la inserción laboral, sino mantener el empleo, dado que se trata de un colectivo con especial dificultad para adaptarse a un nuevo entorno, aprender tareas nuevas, relacionarse con los compañeros de trabajo de forma correcta, entre otros aspectos. Gracias a asociaciones como a Salsido Down Almería, las personas con discapacidad pueden demostrar que son personas productivas y pueden desempeñar un puesto de trabajo. Además, permite a las empresas romper mitos y barreras, y sobre todo, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Nos vamos de marcha. Amantes de la música dance de los 90 y 2000, subrayar bien esta fecha en vuestra agenda fiestera musical porque es importante. La localidad de Macael se prepara para recibir la tercera edición del festival 90s y 2000. La fiesta del Remember de tu vida tendrá lugar el próximo 16 de marzo en el multiespacio El Vaticano. Aunque desde el Ayuntamiento de Macael digan que es un festival dirigido a personas entre 25 y 55 años de edad, la verdad es que es un evento para todo aquel que le guste los 90 y 2000. Y aquí caben todos. Eso sí, debes tener mucha energía y haber descansado mucho el día anterior, ya que desde las 17 horas hasta las 5 de la madrugada bailaremos y disfrutaremos con artistas y DJs como La Luna vs Didi, New Limit, Nalaya Brown, Club Landers, Viceversa, Kankaroo Futuring Promises, Javi Bosch, Miguel Serna, Paco García, Vicente Ferrer, Víctor Pérez, Luis DJ, Albert García, Cheno Back to Back, Señor Peli, DJ Chumbo, Ernesto DJ, Javi G, Juan Lujés y Señor Gus. Nada menos que 12 horas ininterrumpidas en las que seguro artistas y asistentes lo van a dar todo. Si vais perdiendo la energía, no os preocupéis porque en el festival habrá un espacio habilitado para comer con un servicio de food trucks o camiones de comida, donde podréis hacer un breve descanso antes de volver a la fiesta. Y para no olvidar este festival, también podréis comprar material relacionado con el festival El Remember de tu vida. Si queréis asistir y pasar un rato más que agradable, podéis comprar las entradas de forma online en la página web del festival 90s2000.com. Solo os quedan dos opciones, la entrada general, que incluye acceso al recinto del evento, y la entrada VIP, que además de acceder al recinto, también podéis ir a la zona VIP. Todo un lujo. Para que no os hagáis un lío, el enlace lo tendréis en la descripción del vídeo. Que no se diga que en Almería no se tiene pasión por la música de los 90, aunque esa misma pasión debería ser extremadamente mayor en cierto lugar de la provincia. Ahí lo dejo. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ayudando a crecer esta comunidad. Darle a la campanita para que sepáis cuando hay nuevo material y compartirlo con aquellos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o algún otro tema que creáis que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.